Bonjour. Con este video vamos a ver les pronoms d'objet direct o los pronombres de objeto directo en francés. Vamos a comenzar con un diálogo. Dice, hay aquí una conversación entre Jean y Paul y dice Jean, ¿Tu connais le musée du Louvre? Bien sûr, je connais le musée du Louvre. Tu as visité le musée du Louvre? Je n'ai pas encore visité le musée du Louvre, mais j'ai vu le musée du Louvre sur un site internet. En fait, je vais connaître le musée du Louvre l'année prochaine. ¿Esto qué quiere decir en español? La primera frase dice, ¿tú conoces el Museo del Louvre? Por supuesto, yo conozco el Museo del Louvre. ¿Tú has visitado el Museo del Louvre? Yo todavía no he visitado el Museo del Louvre, pero yo he visto el Museo del Louvre en un sitio internet. De hecho, yo voy a conocer el Museo del Louvre el año próximo. Entonces, si observamos, tenemos le Musée du Louvre repetido. Bueno, para evitar hablar de esta manera, es por eso que tenemos los pronombres de objeto directo. Aquí, esto que está marcado en rojo, le Musée du Louvre, sería un complemento de objeto directo. ¿Cómo sabemos que es un complemento de objeto directo? Simple y sencillamente porque este complemento no ha sido introducido por ninguna preposición. Después del verbo no hay nada y sigue el complemento, es por eso que es directo. Bueno, ahora, veamos el diálogo de abajo, que es lo mismo, pero ahora con pronombres. ¿Tu connais le musée du Louvre? Bien sûr, je le connais. Tu l'as visité? Je ne l'ai pas encore visité, mais je l'ai vu sur un site internet. En fait, je vais le connaître l'année prochaine. Entonces, si observamos, evitamos tanta repetición y solamente ponemos los pronombres en función de lo que se mencionó anteriormente, que fue le musée du Louvre, que va a ser nuestra referencia. Si hacemos la traducción sería, ¿tú conoces el Museo del Louvre? Yo, por supuesto, yo lo conozco. ¿Tú lo has visitado? Yo todavía no lo he visitado, pero lo he visto en un sitio internet. De hecho, yo voy a conocerlo el año próximo. Entonces nos damos cuenta cómo es mejor hablar con pronombres porque además es natural y también en español se hace de esta forma. Ahora, ¿cuáles son los elementos para reemplazar esos complementos de objeto directo? Bueno, para empezar tenemos pronom d'objet direct, pronombres de objeto directo, y van a corresponder a los sujetos. Entonces tengo acá je para la persona, la primera persona del singular. El pronombre va a ser me o m contraída. Después tenemos tu y el pronombre va a ser tu o t contraída. Después tenemos il u ella y los pronombres que van a reemplazar a estas personas van a ser le, la, el apóstrofe, nous igual nous, vous igual vous. Y cuando hagamos referencia a il o a él en plural, vamos a reemplazar con le. Bueno, el segundo elemento es el orden. Ordre, dice aquí. Bueno, ya una vez que identificamos de qué pronombre va a reemplazar a nuestro complemento, entonces tenemos que saber dónde lo vamos a ubicar. Bueno, aquí tenemos tres órdenes, digamos como generales. En el primero dice que el pronom más verbo présent imparfait futur simple, o sea, que el pronombre va a ir antes del verbo en general. Pero ¿a qué llamamos verbo? ¿O cómo vamos a identificar este orden? Porque el verbo va a estar conjugado en presente, en imperfecto, en futuro simple. Es decir, vamos a tener una conjugación de sujeto, verbo y ya. Ahora, el segundo orden dice que el pronombre va antes del auxiliar, como en passé composé y plus que parfait, que hasta este nivel es lo que sabemos. Bueno, entonces va a ser pronombre antes del auxiliar en cualquier tiempo compuesto. Y finalmente tenemos pronom devant l'infinitif, pronom antes del infinitivo, y hasta el momento lo que conocemos es futur proche, futuro próximo. O sea, que si resumimos, vamos a poner pronombre antes del verbo, pronombre antes del auxiliar y pronombre antes de un verbo en infinitivo. Ahora, ¿qué es qu'on remplace? ¿Pero qué se reemplaza? Como ya habíamos dicho anteriormente, le complément d'objet direct d'une phrase. Se reemplaza el complemento de objeto directo de una frase y estos complementos se pueden referir a cosas o personas. Por eso dice aquí chose ou personne. Todo puede ser reemplazado con COD mientras la estructura nos lo permita. Tenemos aquí tres ejemplos. Je visite le musée du Louvre. Je le visite. Yo visito el Museo del Louvre. Yo lo visito. Entonces, ya dijimos por qué es un complemento de objeto directo, porque no hay preposición que introduzca el complemento, o sea, los elementos a partir de rojo. El Museo del Louvre sería el
y le corresponde el pronombre le. Por eso me quedó je le visite. Pongo el le antes del verbo, porque es un presente. Je le visite. Después tenemos nous écrivons la lettre. La letra sería el complemento de objeto directo. No hay preposición, por eso es un COD. Y la letra sería ella, ella. Le correspondería la, pero como mi verbo empieza con vocal, entonces tengo que utilizar el apóstrofe de la forma contraída. Y nos queda nous l'écrivons. De nuevo lo pongo antes del verbo. Después tenemos elle va connaître la copine de son fils. Ella va a conocer la novia de su hijo. Entonces, la copine de son fils sería el complemento de objeto directo de nuevo, porque no hay ninguna preposición que lo introduzca, pero aquí observamos que tenemos un futuro próximo y tenemos un infinitivo. Entonces, la copine de son fils sería ella, le toca el pronombre la, y lo vamos a ubicar antes del infinitivo. Y nos queda elle va la connaître, o sea, ella va la conocer. En esta parte no se parece al español, a nuestra lógica. Nosotros no decimos ella va a conocer. Bueno, pero en francés sí. Y bueno, dice aquí abajo, avec un COD, pas de preposición a, sur, su, chez, etc. O sea, cuando se trate de un COD, el complemento jamás llevará una preposición, ya sea a, ya sea sur, su, chez o la que sea. Para esos casos es otro tipo de pronombres, pero este no aplica. Y bueno, ¿dónde viene la raíz, el origen de todo esto? Viene de los verbos, de la estructura de los verbos. Dice acá, on fait référence au verbe transitif direct. Aimer quelqu'un, adorer quelque chose, aimer quelqu'un, voir quelque chose, connaître quelque chose, demander quelque chose, lire quelque chose, donner quelque chose, écouter quelqu'un, écouter quelque chose, inviter quelqu'un, lire quelque chose, mettre quelque chose, regarder quelqu'un, regarder quelque chose. O sea, esta es un repertorio de verbos que sirven de ejemplo para este tipo de verbos transitivos, que son directos, porque si observamos en el primero, aimer quelqu'un, no hay preposición antes del quelqu'un. Amar a alguien, no amar a alguien, no va a ser como en español. Tenemos que memorizar. Después tenemos adorar a alguien o adorar algo. No vamos a decir adorar a alguien o adorar a algo, no. Entonces, este tema tiene que ver más con las estructuras verbales de la lengua. A veces corresponden al español, a veces no. Bueno, en general sí corresponden, pero tenemos que hacer revisión para evitar equivocarnos. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos, tu inviteras tes tantes à la fête. Dice acá, tú invitarás tus tías a la fiesta. Ahora, aquí en rojo tenemos el complemento de objeto directo. ¿Por qué? Porque tes tantes no está introducido con ninguna preposición. Bueno, tes tantes, tus tías, serían ellas. Le corresponde el pronombre le. Y tengo un verbo nada más. Dijimos sujeto verbo, pues es el primer orden. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a ubicar? Antes del verbo. Por eso queda, oui, je les inviterai à la fête. Sí, yo las invitaré a la fiesta. Si hago la negación, no, je ne les inviterai pas à la fête. No, yo no las invitaré a la fiesta. Entonces es muy simple. Se pone el pronombre antes del verbo, en afirmación y negación, pero en la negación encerramos al verbo y al pronombre con ne y con pas o con la negación que corresponda. Después tenemos il a acheté l'appartement, él compró el departamento. Bueno, en este caso, el complemento de objeto directo es l'appartement, y lo sé porque no es introducido con ninguna preposición. Y l'appartement corresponde al sujeto él y le corresponde le. Pero tenemos aquí un auxiliar y el auxiliar empieza con vocal. Entonces tenemos que cambiar el le a el apóstrofe. Bueno, se va a decir, oui, il a acheté, sí, él lo ha comprado o él lo compró. O no, il ne l'a pas acheté, él no lo ha comprado. De nuevo observamos que el pronombre me quedó antes del auxiliar en afirmación y negación, y que en negación el ne pas o los elementos de negación encierran tanto al auxiliar como al pronombre. Ahora tenemos abajo, elles vont lire les romans, ellas van a leer las novelas. Les romans sería nuestro complemento de objeto directo, porque no hay ninguna preposición que lo introduzca. Les romans, que son las novelas, es el sujeto il, ellas, ellos, porque en francés las novelas es masculino, y le corresponde el pronombre le.
Bueno, en este caso tenemos un verbo conjugado y un verbo en infinitivo porque es futuro próximo. Vamos a ubicar el pronombre antes del infinitivo y vamos a responder, oui, elles vont les lire, o no, elles ne vont pas les lire. O sea, sí, ellas van a las leer y no, ellas no van a las leer. O sea, si observamos, siempre ubicamos el pronombre antes del infinitivo, pero aquí, en la negación, encierra al verbo conjugado y el infinitivo queda fuera de, el pronombre queda afuera de la negación. Y bueno, este es un tema que sí es sencillo, pero sí se tiene que practicar bastante. Y sobre todo la clave para poder hacerlo bien es estar revisando o consultando las construcciones verbales para estar seguros si es o no un COD. Y bueno, voilà, c'est tout.